Bueno, ahí se ve súper bien. Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional Felsosen 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. En la jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Manejo Básico General de Hemorragias Postparto, a cargo del ponente Dr. Rodrigo Rigoni. El doctor Rodrigo Rigoni es médico residente del cuarto año de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Materno Infantil San Pablo, posgrado en la Universidad Nacional de Asunción. Título de médico cirujano por la Universidad del Norte Asunción Paraguay, Uninorte. Rotación internacional en terapia intensiva gineco-obstetríaca en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini de la Ciudad de México, Medicina Crítica. Representante de médicos residentes de ginecología y obstetricia de América Latina ante la Organización Mundial WADO, por sus siglas en inglés. Representante nacional de Paraguay de los médicos residentes de ginecología y obstetricia ante la WADO. Presidente de la Asociación Paraguaya de Residentes en Ginecología y Obstetricia, APARAGO, capítulo de residentes de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, SPGO. Posgrado en Didáctica Superior Universitaria en la Universidad de San Lorenzo, Unisal. Presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Norte en el periodo 2014-2015. Consejero Zona A Felsosen, periodo 2016. Asesor Felsosen, Zona A, periodo 2017. Docente de Ginecología y Obstetricia en Recimet, cursillo de ingreso a las residencias médicas Paraguay. Agradecemos al doctor Rodrigo Rigoni por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación, damos inicio a la ponencia. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta para disertar una vez más en el Congreso. Me había tocado ya en mi oportunidad de estudiante ser parte de la FELSOSEM, una organización a quien creo que los que formamos parte debemos mucho porque nos abrió varias puertas posteriormente en nuestra vida profesional. Así que bienvenidos sean, gracias por el privilegio de estar disertando hoy ya como profesional. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase, a la charla magistral que voy a intentar dar sobre el manejo básico de las hemorragias pospartos, ¿sí? En este taller vamos a tratar de tocar los temas básicos en cuanto al manejo de las hemorragias dentro de sala de partos, que prácticamente a nivel latinoamericano y también llamarlo según las estadísticas a nivel mundial todavía sigue en un porcentaje bastante elevado de causa de morbimortalidad materna y también neonatal, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio primeramente a una definición básica de lo que conocemos como hemorragia posparto. Esta definición lo había publicado en Anales CISAN Navarra en Pamplona 2009, que me pareció una, una definición bastante sencilla como para que podamos adentrarnos a lo que sería nuestro tema. Primeramente mencionar que la hemorragia posparto es una de las complicaciones obstétricas más temidas y es una de las 3 primeras causas de mortalidad materna en el mundo, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, las estadísticas todavía son muy altas en relación a las muertes maternas ocasionadas por este tipo de hemorragias. Universalmente se lo va a definir, que es la definición mejor aceptada, que prácticamente todas las publicaciones actuales prácticamente lo tienen como definición básica, que se define entonces hemorragia a la pérdida hemática superior a 500 ml tras un parto vaginal o a 1000 ml tras un parto por cesárea, ¿sí? Entonces, por definición básica, vamos a tener que la hemorragia posparto lo vamos a definir según la cantidad de pérdida hemática que tengamos. Mayor a 500 ml para el parto vaginal y mayor a 1000 ml para el parto por cesárea. La hemorragia posparto lo vamos a volver a dividir prácticamente en 2 tipos o en 2 grandes clasificaciones, que vamos a tener la hemorragia posparto precoz, que es aquella que va a ocurrir durante las primeras 24 horas tras el parto,
y es generalmente la más grave, ¿sí? Y luego tenemos la hemorragia posparto tardía, que es la que se va a dar posterior a las 24 horas. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el manejo dentro de esas primeras 24 horas posparto, que prácticamente abarca el 90% de todo lo que vendría a ser las complicaciones de índole hemorrágico relacionados directamente al parto, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra definición que saqué una de las publicaciones que se había publicado en España, ¿sí? Que es una publicación también que habla lo mismo prácticamente en definición que la anterior publicada por la Universidad de Pamplona, que habla que la hemorragia posparto primaria es una emergencia obstétrica que describe una pérdida sanguínea excesiva durante las primeras 24 horas de carácter multifactorial. ¿Por qué hablamos de carácter multifactorial? Porque van a haber varios factores que pueden hacer o producir o desencadenar una hemorragia posparto, y se trata, una vez más menciona, de una de las principales causas de muerte y mortalidad materna. Y acá señalamos, evitable en todo el mundo. A pesar del empleo de medidas preventivas, se ha observado un aumento temporal de casos en las últimas décadas, ¿sí? O sea que más allá de todas las técnicas, manejos que se implementaron hasta hoy, todavía las tasas de muerte y mortalidad relacionadas a esta causa siguen siendo bastante altas, ¿sí? A su vez, es, es necesario que nosotros podamos distinguir entre una hemorragia posparto precoz, vuelve a mencionar esta publicación, y tardía, ¿sí? La hemorragia posparto precoz, como habíamos mencionado ya en la publicación anterior, es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas del parto, ¿sí? Y la tardía es aquella que acontece después de las 24 horas tras el parto hasta 6 semanas del mismo, ¿sí? O sea que una hemorragia hasta 6 semanas después del parto puede ser considerada una hemorragia postparto. Dentro de la clasificación lo llamaríamos como una hemorragia postparto tardía, ¿sí? Bueno, existen factores etiológicos que son responsables de la producción de este tipo de hemorragias, y encontré una publicación bastante interesante que se había publicado en el 2017 por los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, donde habla de unas estimaciones, ¿sí? Y según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluye un número aproximado de 515.000 mujeres que mueren en el mundo al año debido a problemas y complicaciones que se presentan durante el parto, ¿sí? Existen diferentes etiologías ya identificadas de esta patología, siendo la principal causa de hemorragia postparto la atonía uterina. Cuando hablamos de una atonía uterina, estamos hablando de una falta de contracción del músculo uterino. Posterior al parto, posterior al alumbramiento, que es el desprendimiento y la expulsión de la placenta y las membranas, el útero directamente tiene que adoptar una postura que se denomina globo de seguridad de Pinar. ¿Qué quiere decir el globo de seguridad de Pinar? Que el útero tiene que ponerse duro como una piedra, de tal forma que todos esos vasos sanguíneos que venían atravesando la pared muscular del útero se terminen estrangulando por la contracción sostenida del músculo, ¿sí? Porque entre los músculos, entre las fibras musculares pasan esos vasos sanguíneos, que si no hay contracción muscular no termina estrangulando a esos vasos, el útero queda súper blando, entonces empieza a producirse lo que conocemos como una atonía, que es la falta de contracción uterina, y esa falta de contracción uterina va a hacer que esos vasos sanguíneos no se estrangulen o no terminen siendo, sí, estrangulados por las fibras, por las haces de fibras de músculo liso. Entonces es como una canilla que queda abierta, entonces empieza a producirse inmediatamente una hemorragia. La hemorragia es como si fuese, hablando mal y pronto, como una canilla
de gran cantidad de volumen sanguíneo que empieza a salir a través del canal vaginal, ¿sí? Generalmente tenemos 3 minutos a 5 minutos para que nosotros disminuyamos ese sangrado, mejoremos la contracción uterina y así evitar que continúe la hemorragia, o la paciente en menos de lo que nos demos cuenta pasará a estar en un estado de shock hipovolémico, ¿sí? Y recordemos que shock hipovolémico es la pérdida importante de la volemia, ¿sí? Dado que esta complicación sigue siendo la causa principal de mortalidad materna a nivel mundial y la segunda causa más importante de muerte materna en Ecuador, se ha realizado esta investigación que mencionamos anteriormente, ¿sí? Que prácticamente lo que hizo un análisis descriptivo observacional. Dentro de las causas de hemorragias postpartos, nosotros vamos a ver que dentro de estas causas se incluye lo que mencionamos ya anteriormente, atonía uterina. También se mencionan traumas y laceraciones. Cuando hablamos de traumas y laceraciones, estamos hablando, por ejemplo, de un desgarro a nivel de cuello uterino, de un desgarro de pared vaginal. Y recuerden que la pared vaginal está muy bien vascularizado, ¿sí? Y también el cervix, y más en etapa del embarazo, se vuelve mucho más vascularizado toda esa zona. Entonces los desgarros o la pérdida de solución de continuidad que se produzca en esa zona produce un sangrado muy importante. Entonces nosotros debemos descartar que ese sangrado no sea de causa relacionado a traumas o a laceraciones. O sea que al paso de la cabeza del bebé por el canal vaginal y por el cuello uterino no terminó desgarrando y produciendo una solución de continuidad en esa zona. Retención de productos de la concepción. Estamos hablando de que una vez que se produjo el alumbramiento, o sea, la expulsión de la placenta y las membranas ovulares, no quedaron restos ovulares dentro de la cavidad uterina, y esos restos ovulares o esos restos de placenta, cotiledones, que quedan dentro del útero son también desencadenantes de hemorragia, ¿sí? Y por último, evaluar que no haya alguna alteración de la cascada de la coagulación, ¿sí? Recuerden que el embarazo de por sí tiende en forma fisiológica a mantener a la mujer en un estado de aumento de hipercoagulabilidad sanguínea, ¿sí? Pero es un cambio fisiológico por alteraciones de los factores 7, 8 y 11 principalmente. Entonces le produce en sí a la mujer un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Entonces por eso nosotros tenemos que tener en cuenta también que no haya una paciente que empieza a tener una hemorragia masiva, principalmente en el puerperio o mismo en el embarazo. Tiene mucha mayor predisposición y es mucho más fácil que vaya a una CID, que es lo que conocemos como coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Una buena regla mnemotécnica para recordar son las 4T, ¿sí? Que conocemos como tono, tejido, trauma y trombina, ¿sí? Que son las causas principales de hemorragias postpartos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tono, ya habíamos hablado anteriormente que nos referimos a atonía uterina. ¿Y por qué atonía uterina es tono? Porque es falta de contracción. El músculo no tiene tono, está blando, entonces hablamos de una atonía uterina. Cuando hablamos de tejido, es evaluar que no haya ninguna lesión a nivel del cuello uterino o del canal vaginal. Y trombina son alteraciones de la coagulación, ¿sí? Recuerden que si ustedes están en un lugar donde ni siquiera tienen para hacer laboratorio de urgencias, deben recurrir a técnicas, vamos a decirle, caseras, entre comillas, que le podían ayudar a saber, por ejemplo, si la paciente, vos ya descartaste que el problema de la hemorragia no es tono, no es tejido, no es trauma, pero no sabes cómo vas a evaluar la trombina. Entonces se pone un 5 cc o 10 cc de sangre en un tubito de ensayo, en un frasquito, lo que sea, se espera 3 a 5 minutos y se debe ver la separación directamente de la porción plasmática o la porción líquida de la porción forme. Entonces se forma el coágulo y por encima el plasma.
Si pasados 5 minutos continúa la sangre así diluida, es porque ya tenés una alteración de la trombina o una alteración de la cascada de la coagulación, que es el desencadenante de tu hemorragia postparto, ¿sí? Acá tenemos una pequeña imagen que ustedes pueden mirar, habla de las 4 T de la hemorragia postparto. Tejido, placenta y coágulos. Cuando hablamos de trauma, desgarro del canal vaginal, dehiscencia uterina, inversión uterina. Cuando hablamos de trombina, que es una alteración de la coagulación, pueden ser adquiridas o congénitas. Y cuando hablamos de tono, hablamos de atonía, y ahí nos referimos a una sobredistensión de la pared uterina, que puede ser la causa, una infección de la pared uterina o un agotamiento muscular. Entonces, eso pueden ser causas que el útero no se contraiga. Y recuerden que es directamente falta de contracción uterina, sangrado uterino, ¿sí? Bueno, dentro de las causas y factores de riesgo de la hemorragia postparto, encontré este cuadro bastante interesante que fue publicada por la Universidad de Castilla, España, en el año 2018, donde habla de atonía, o sea, tono, tejido, trauma y trombina. Habla de las causas que lo producen principalmente y cuáles son los factores de riesgo. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, atonía uterina, falta de contracción uterina, las causas sobre distensión uterina, los factores de riesgo son gestación múltiple, hidramnios y feto macrosómico. Cuando hablamos, por ejemplo, de una atonía relacionada como causa a una corioamnionitis, vamos a ver que los factores de riesgo van a ser rotura prematura de membrana prolongada y fiebre, que son lógicamente rotura prematura de membrana, hace que la membrana se rompió hace tanto tiempo que las bacterias que están en la vagina vía canalicular ascendente puedan subir hasta la cavidad amniótica y producir una corioamnionitis. Puede ser también una de las causas agotamiento muscular, y los factores de riesgo a que se produzca un agotamiento muscular van a ser un parto prolongado o un parto muy rápido, ¿sí? Y elevada multiparidad. Generalmente se quiere dar en pacientes que son grandes multíparas, que tienen ya 9 hijos, 10 hijos, 11 hasta 12 o más hijos inclusive, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de retención de tejido, las causas pueden ser placentarias, por ejemplo, un acretismo, una cirugía uterina previa, o también puede ser restos de coágulos en canal dentro de la cavidad uterina. Entonces uno tiene que meter la mano a veces, hacer un pequeño curaje manual rápido, sacar todos los coágulos que hay y automáticamente el sangrado disminuye o cesa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos lesiones del canal del parto, hablamos de desgarros, rotura de dehiscencia uterina, inversión uterina, y cuando hablamos de alteración de la coagulación, pueden ser adquiridas, como por ejemplo patologías relacionadas directamente a la afectación en la cascada de la coagulación, donde entre ellos tenemos la preeclampsia, el síndrome de HELP, la coagulación intravascular diseminada, embolia de líquido amniótico, sepsis y abruptio placentae, ¿sí? Y congénitas pueden ser, por ejemplo, ya patologías congénitas conocidas en la paciente, enfermedad de von Willebrand, hemofilia tipo A, entre otros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar en, una, en, un, en unas pequeñas líneas de cada una de estas causas de producción directa de hemorragia postparto, para que podamos entender cuáles son las causas que desencadenan la hemorragia postparto, y también para que podamos entender posteriormente cuál es el tratamiento que nosotros podemos hacer o cuál es el manejo básico que debemos tener en base a la causa que produce la hemorragia postparto. Primeramente, atonía uterina, que es la falta de contracción. Recuerden que es la causa más frecuente, siendo responsable de hasta el 80 a 90% de las hemorragias postpartos. Los factores de riesgo ya hablamos sobre distensión uterina, por ejemplo, por gestaciones múltiples, pacientes que tienen 2, 3, 4 bebés, fetos, mellizos, trillizos, gemelos, entonces tienen una hiperdistensión uterina. Entonces nacen los bebés y el bebé, el útero de tanto que se elongó o se estiró, posteriormente le cuesta contraerse, entonces fácilmente hace una atonía y un sangrado postparto.
Hidramios también, cuando hablamos principalmente de polidramios, recuerden que polidramio es el aumento del líquido amniótico. Entonces, si tiene mucho líquido la paciente, también su panza va a ser súper grande o mucho más grande de lo normal y el útero por ende va a tener una super distensión. Y feto macrosómico también es otra causa, porque lógicamente feto macrosómico hablamos de bebé mayor a 4.500 a 5.000 gramos, ¿sí? O 4,5 kilos o 5 kilos. Entonces, como son bebés súper grandes, también hacen una hiperdistensión uterina, ¿sí? Agotamiento muscular, ya hablamos, por ejemplo, en un trabajo de parto muy prolongado, o sea que demasiado tiempo ya duró su trabajo de parto, entonces el útero se cansa, entonces se agota el músculo y ya no se logra contraer en el posparto inmediato, ¿sí? Coriamionitis, ya hablamos de fiebre, rotura prematura de membrana, y conviene recordar la premisa: un útero vacío y contraído no sangra, ¿sí? Entonces eso es lo que yo siempre les digo a mis residentes inferiores o a mis alumnos, que siempre útero vacío y contraído no sangra, ¿sí? Si sangra es porque o hay restos placentarios dentro de la cavidad uterina o coágulos, y lo cual hace que no esté contraído y esté blando, ¿sí? Retención de tejido y coágulos, pues es cuando la salida de la placenta tiene lugar en los primeros 30 minutos tras el parto. De no ser así, podría tratarse de que en el caso que no se desprenda la placenta, podría tratarse de una adherencia placentaria que pueda hacer que la placenta se mantenga retenida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una placenta retenida, ¿sí? Que no viene la placenta o no alumbra la placenta, no se produce el alumbramiento, nosotros podemos recurrir a la realización del alumbramiento manual. ¿Qué es el alumbramiento manual? Es introducir la mano estéril, claramente, previamente con IOP, introducir dentro de la cavidad uterina y proceder a la extracción manual. O sea, uno mismo empieza a despegar la placenta de la pared uterina y luego lo estira y lo saca manualmente, ¿sí? Bueno, dentro de las causas también mencionamos a lo que era trauma. Ya hablamos de tono, ahora hablamos de trauma. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de varias formas traumáticas que puedan ser productores de una hemorragia. Entonces, dentro de los traumas vamos a tener desgarros y laceraciones, rotura uterina, dehiscencia uterina e inversión uterina, ¿sí? Y posteriormente vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos. Cuando hablamos de desgarros y laceraciones es como una pérdida o una solución de continuidad a nivel de la horquilla vulvar posterior. Vean acá, acá tenemos, creo que se logra ver bien el mouse, el cursor del mouse. Entonces, o la flechita, mejor dicho, van a ver el introito vaginal y acá vemos posteriormente al ano, la región vulvoperineal, y van a ver que cuando se producen desgarros y laceraciones en esta zona es como que se produce una solución de continuidad o, hablando mal y pronto, un corte, ¿sí? Estos tienen grados de laceraciones, ¿sí? Podemos tener una laceración grado 1, como la que vemos acá, solo piel y mucosas. Podemos tener una laceración grado 2, donde nosotros tenemos piel, mucosa y músculo, el transverso superficial. Y ya tenemos, por ejemplo, el desgarro grado 3, que tenemos un desgarro importante donde llega a tocar esfínter anal externo, incluso el músculo del esfínter anal externo se parte, pero el esfínter anal interno permanece intacto. Y acá vemos el desgarro grado 4, donde podemos ver que hay prácticamente una dehiscencia, o sea, no una dehiscencia, mejor dicho, una solución de continuidad total desde la horquilla vulvar posterior hasta el recto. Y si logran ver acá en la última imagen, van a ver cómo hasta el recto se partió en dos, ¿sí? Y acá hablamos de un desgarro grado 4. Estos desgarros menciona porque también son causas de hemorragias, porque son zonas muy vascularizadas que tienden a sangrar muchísimo. Entonces uno debe proceder lo antes posible a la colocación de lidocaína
y a suturar estos grandes desgarros, ¿sí? Porque son causas también de sangrado postparto. Suponen la segunda causa más frecuente de hemorragia postparto después de la atonía. Normalmente se manifiestan como un sangrado vaginal activo propio de partos instrumentados o con episiotomía que hay que proceder a reparar mediante sutura. O sea que ¿cómo se repara, cómo se soluciona esto? Suturando, ¿sí? Por sobre todo con buena técnica, estrangulando todos los vasos sanguíneos que están sangrando y corroborando de que el suturar estemos agarrando correctamente todos los vasos sanguíneos que están sangrando de tal forma que no se nos forme un gran hematoma en esa zona. Porque un gran hematoma en esa zona nos puede producir posteriormente debridar el tejido y agravar la situación, ¿sí? Y aparte que el hematoma es lo mismo que una canilla abierta o que un vaso sanguíneo que esté sangrando, solo que está sangrando en sentido interno y no se exterioriza. Entonces, ¿qué hace? Empieza a debridar el músculo y hay veces que al debridar el músculo puede llegar incluso hasta el hueso pélvico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que corroboremos que la sutura esté correctamente realizada. Bueno, también tenemos otra causa traumática que es la rotura uterina. Generalmente, ¿en quiénes se ve rotura uterina? Rotura uterina es cuando el útero se rompe, como su nombre lo dice, es como que se parte el útero. ¿Y en quiénes generalmente se da esto? En pacientes que tienen cirugías previas uterinas, pacientes que tuvieron cirugías por miomectomía, por una miomectomía, por miomatosis, por ejemplo, o pacientes que tuvieron ya una cesárea previa o dos cesáreas previas. Entonces, cuando se empieza a producir el trabajo de parto y hay contracciones súper fuertes para producir la expulsión del feto, esa zona donde ya hubo una cirugía o una cicatriz previa es una zona como un poco debilitada, por así llamarlo, y es una zona donde cuando se contrae bruscamente el útero para expulsar al bebé hacia abajo, hacia el canal del parto, se puede romper esa zona y eso se conoce como rotura uterina y produce un sangrado cataclísmico que uno debe solucionar en forma de emergencia obstétrica o la paciente te entra en shock hipovolémico y en un ratito te va a hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que conocemos como dehiscencia uterina. A diferencia de la rotura uterina previamente dicha, la dehiscencia se define como la separación de la capa miometrial que asienta sobre la cicatriz uterina previa. Raramente son responsables de hemorragia postpartos moderadas y graves, ¿sí? O sea que la dehiscencia generalmente se ve en pacientes dobles cesareadas anteriores, o sea que ya tuvieron dos cesáreas previas o tres cesáreas, y uno lo que ve es la zona del segmento adelgazado y a veces el músculo totalmente ya separado. Entonces se produce una dehiscencia uterina, ¿sí? Otra de las causas puede ser una inversión uterina. ¿Y qué es la inversión uterina? La inversión uterina es cuando, por ejemplo, se produce el alumbramiento o se produce la extracción placentaria y el fondo uterino se invierte hacia el canal vaginal, como ven acá en la imagen. Y el fondo uterino es como que viene hacia el canal vaginal y termina exteriorizándose por la vagina al útero, ¿sí? Pero invertido, o sea que el fondo uterino es como si fuese que se chupa, viene por el canal vaginal y se exterioriza. Es una emergencia obstétrica donde uno tiene que corregir y la forma de corrección generalmente es como es como meter un puño a nivel del canal vaginal y llevar el útero hacia atrás y volver a posicionarla en su posición habitual, ¿sí? Porque eso se tiene que hacer inmediatamente cuando se produce una inversión uterina. Porque si no se realiza esta maniobra, el útero se va a contraer en forma invertida. Y si el útero se contrajo en forma invertida, ya no hay forma de recuperar ese útero. Le vas a tener que llevar a la paciente a una histerectomía, que sería la cirugía para extracción del útero, ¿sí? Entonces es súper importante que uno sepa manejar cuando tiene una inversión uterina o le vas a llevar a una histerectomía a la paciente y le vas a hacer perder su útero, ¿sí? Bueno, por último tenemos alteraciones de la coagulación, ¿sí? Que ya habíamos mencionado, otra de las causas que sería la T, la última T, que es la trombina, y tenemos las coagulopatías congénitas o adquiridas durante el embarazo.
Y ya habíamos mencionado que las congénitas le teníamos a la enfermedad de von Willebrand, a la hemofilia tipo A como ejemplos, y a las adquiridas todas las patologías del embarazo que terminan teniendo repercusión a nivel de la coagulación, ¿sí? A nivel plaquetario y a nivel de la cascada de la coagulación. Y entre ellos tenemos a la preeclampsia grave, al síndrome de HELP, que es la complicación más temida o la complicación más grave de la preeclampsia, embolia de líquido amniótico, abruptio placentae y sepsis, ¿sí? Que son prácticamente lo que producen causas adquiridas de alteraciones de la trombina, ¿sí? Ahora, con eso terminamos lo que vendríamos a llamar cuáles son las causas que desencadenan una hemorragia posparto, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico suele ser evidentemente clínico, apareciendo una pérdida hemática excesiva ante el alumbramiento de la placenta, hemorragia de la tercera fase o después de la hemorragia posparto verdadera. Como se ha explicado anteriormente, además de intentar cuantificar la hemorragia, es necesaria valorar la repercusión de la misma sobre el estado hemodinámico de la paciente, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del estado hemodinámico de la paciente, es prácticamente la valoración inmediata de todos los signos vitales de esa paciente, ¿sí? Y dentro de los signos y los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una pérdida hemática importante en el posparto, vamos a ver, dentro de los signos, la tensión arterial sistólica indica afección hemodinámica leve, moderada o grave, según la cifra tensional sea 100, 80, 80-70 o 70-50 respectivamente. O sea que con una tensión arterial de 100 la sistólica y 80 la diastólica, estamos teniendo ya un signo leve de afectación hemodinámica, ¿sí? Si tenemos una presión arterial entre 80 y 70, estamos hablando ya de una afectación moderada. Y si tenemos una tensión arterial entre 70 y 50, ya estamos hablando de una afectación grave de la paciente o de un shock hipovolémico severo, ¿sí? Los síntomas que indican hemorragia son los síntomas leves, debilidad, sudoración y taquicardia. Uno le va a ver a la paciente, se va a empezar a poner sudorosa, pálida, la frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar, va a tener frecuencia cardíaca de 120, 130, 135. Entonces ya tenés que parar la oreja porque son los primeros síntomas de que la paciente te está entrando en un shock hipovolémico, ¿sí? Moderado tenemos, la palidez, oliguria, ¿sí? El control de la diuresis en una paciente que te está teniendo una hemorragia es súper importante. Y esto no se aplica solamente a las pacientes obstétricas, sino a todo tipo de paciente, hagan la especialidad que hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diuresis, el control de la orina, es la que nos va a dar directamente la funcionalidad renal, ¿sí? Y el estado de la paciente. Si la paciente te está entrando en oligoanuria, es porque en poco tiempo se te vaya una anuria, y la oligoanuria ya te está avisando que la paciente está haciendo una falla renal aguda, que posteriormente le va a llevar a una anuria, muerte de las nefronas, y ya saben que una vez que mueren las nefronas, no hay forma de recuperar el riñón, y la paciente se muere por falla renal aguda, ¿sí? Y grave, ya vamos a tener los signos de shock, fallo renal con anuria, como les mencioné, disnea, síndrome de Sheehan en el puerperio inmediato, ¿sí? Que son directamente las repercusiones a nivel hemodinámico producidas por la hemorragia importante que le lleva a la paciente a un shock hipovolémico. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre el manejo inicial de la hemorragia posparto. Y vamos a mencionar primeramente que ante una hemorragia posparto es crucial una actuación inmediata y secuencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
que uno debe actuar y debe saber lo que va a hacer, ¿sí? Y para que sea a favor de la paciente, es ideal que todo servicio tenga un protocolo de actuación inmediata o un protocolo de manejo. Y nosotros aquí en Paraguay lo denominamos código rojo. Cuando tuve la oportunidad de rotar a México, a hacer medicina crítica, en México lo llaman código Mater, ¿sí? Entonces, generalmente cada país de Latinoamérica lo denomina tal vez de un nombre diferente, pero la finalidad es la misma. Son las formas o las actuaciones inmediatas o las secuencias de actuaciones que uno debe tener en el manejo de este tipo de pacientes en el posparto inmediato, ¿sí? La conducta inicial siempre va a centrarse en recuperar ¿qué cosa? La estabilidad hemodinámica de la paciente, ¿sí? Tu prioridad debe ser recuperar la estabilidad hemodinámica de la paciente, o si no, la paciente lógicamente va a morir, ¿verdad? Para ello ha de instaurarse fluidoterapia agresiva, o sea que hay que ponerle vía venosa periférica, ¿sí? Hay que ponerle un doble BBP, doble vía venosa periférica, ¿sí? Uno en cada miembro superior, o si no se puede en miembro superior, en miembro inferior, o si no se puede hasta intratecal o intraósea, hay que hacerle, pero hay que canalizarle a esa paciente como sea. Lo ideal es hidratación agresiva con suero fisiológico Ringel lactato a razón de 3:1, o sea que en promedio se calcula 300 cc de reposición por cada 100 de pérdida, ¿sí? O sea que si la paciente más o menos ya te perdió más de 500 ml de sangre o 500 ml de sangre, lo ideal es que vos le reponga 1500, ¿sí? Considerar la transfusión cuando se ha perdido entre 1 y 2 litros de sangre aproximadamente. En tales circunstancias, si se administran 5 o más concentrados de Matías, debe añadirse plasma fresco congelado para reducir el impacto de la coagulopatía dilucional. Eso es lo que pasa generalmente, que generalmente creen o manejan que lo importante es ponerle doble vía periférica, hidratarle a chorro a la paciente y se olvidan que nosotros no estamos nuestra sangre o nuestros componentes sanguíneos no es agua, ¿sí? La hidratación te ayuda a mantener diuresis, evitar falla renal aguda, pero vos necesitas sí o sí transfusión de glóbulos rojos concentrados, si se puede leucorreducidos, para evitar que la paciente te haga posteriormente alguna alteración de índole anafiláctico. Y también hay que hacer lo que dice acá, añadir plasma fresco congelado para reducir el impacto de la coagulopatía dilucional. Así como le estás transfundiendo suero Ringer lactato o suero fisiológico, por la otra vía debes transfundirle componentes sanguíneos, ¿sí? Sí o sí. Debe administrarse concentrados de plaquetas si el recuento de esta desciende por debajo de 20.000 o si hay una disfunción plaquetaria, ¿sí? O si tiene alguna patología que te produzca directamente una disfunción plaquetaria, como un síndrome de HELP, ¿sí? Entonces es importante sí o sí administrar concentrados plaquetarios. Bueno, durante este tiempo se debe sí o sí evaluar las constantes de todos los signos vitales, como tensión arterial o presión arterial, pulso, saturación de oxígeno, han de ser monitorizadas y obtenerse análisis seriados cada 30 minutos. Y estos análisis seriados va a depender otra vez del protocolo que tenga cada país, ¿sí? Hay países que tienen protocolos estandarizados dentro de su manejo de emergencia obstétrica, hay otros que se guían por normas internacionales, entonces ya va a depender otra vez de cada servicio, pero básicamente debe ser seriado cada 30 minutos. Consideremos detener la transfusión cuando nosotros vamos a decir basta de transfundirle a la paciente cuando tengamos una hemoglobina mayor o igual a 8 gramos por decilitro, un hematocrito mayor o igual al 21% y un recuento plaquetario mayor a 50.000 plaquetas y un TP y TTPA inferior a 1.5 veces el valor control. Cuando logramos estos parámetros o estos valores, nosotros ahí es donde decidimos parar de transfundirle a la paciente.
En caso de no mantenerse la saturación de oxígeno, lógicamente debemos sí o sí suplementar oxígeno por cánula nasal o por mascarilla. Siempre va a depender otra vez de cuánto de oxigenación nosotros queremos mandar. Recuerden siempre que por cánula nasal podemos llegar máximo hasta 6 litros por minuto de oxigenación, ¿sí? Y de acuerdo a eso otra vez el porcentaje de absorción de oxígeno. Lógicamente, si queremos una mayor absorción de oxígeno y mandar mayor litros por minuto de oxígeno, vamos a recurrir a mascarillas, ¿sí? Vamos a recurrir a la mascarilla tipo Venturi, a la mascarilla con reservorio de oxígeno para que nos puedan proveer mayor oxigenación en esa paciente. Simultáneamente, como ya dijimos, sí o sí colocarle una sonda vesical, ¿sí? Sonda vesical y evaluar estrictamente la diuresis horaria. ¿Y cuánto debemos mantener como mínimo la diuresis para hablar de que estamos teniendo una buena diuresis y no hay toque renal? Por lo menos mayor o igual a 30 ml o 30 cc hora, ¿sí? O sea que la diuresis de la paciente debe ser por lo menos en una hora 30 cc. Ahí por lo menos vos estás salvaguardando la funcionalidad renal. Simultáneamente a la estabilización hemodinámica se debe buscar identificar la causa de la hemorragia. Todo eso que hablamos anteriormente de las causas. Uno debe saber por qué está sangrando la paciente. Si vos haces todos estos mecanismos que nosotros estamos hablando, pero nunca encontrar la causa y en pocas palabras, hablando rápidamente, no cerraste la canilla por donde está sangrando la paciente, no sirve de nada lo que estás haciendo. Todo lo que vos le estás transfundiendo en componentes formes sanguíneos, suero Ringer, suero fisiológico, todo va a seguir perdiendo. Y va a llegar un momento en que te va a hacer una coagulación intravascular diseminada y se te va a morir la paciente. Bueno, el tratamiento etiológico, acá tenemos una de ellas, cuando tenemos una retención placentaria, cómo vamos a proceder al alumbramiento manual, y acá vemos en la imagen cómo uno prácticamente introduce la mano con guante estéril y por la mano, introduce la mano dentro del canal vaginal y del canal uterino y procede a despegar la placenta de la pared uterina, y con la otra mano lo que hace es sostiene el útero a nivel abdominal. ¿Para qué? Para que cuando uno meta la mano el útero no termine ascendiendo y yéndose hasta epigastrio por ahí, ¿sí? Y uno tenga que meter la mano hasta el codo. Entonces, con una mano ataja el útero, el fondo uterino, y la otra introduce para que el útero quede fijo, ¿sí? Entonces hace el alumbramiento manual. Va raspando con la yema de los dedos la pared uterina y raspando la placenta hasta terminar de desprenderlo y extraerlo manualmente. Después del alumbramiento de la placenta, esta debe inspeccionarse cuidadosamente, o sea que una vez que se produce el alumbramiento o la expulsión de la placenta, uno debe abrir la placenta y evaluar que le impresione completo los cotiledones y las membranas. ¿Para qué? Para tener certeza que no quedaron restos dentro de la cavidad uterina. Porque si a vos te impresiona que te falta un pedazo de cotiledón, es porque ese cotiledón está dentro del útero. Entonces hay que meter la mano y hacer un curaje manual. O sea que meter la mano y empezar con los dedos a raspar la pared uterina, y uno saca y generalmente en la mano viene el cotiledón o restos placentarios, lo que haya quedado por dentro. Bueno, luego cuando tenemos una atonía uterina, ya habíamos mencionado entre ellos la maniobra de Johnson. Ven que mencionamos anteriormente que pasa en la atonía uterina. El útero es la inversión uterina, perdón. El útero es como si fuese que se invierte y sale por el canal vaginal y se exterioriza. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Agarrar el útero que se encuentra invertido, meter la mano, ¿sí? Llevarlo para adentro de vuelta y dejar el puño dejar la mano en forma de puño. Es como si fuese que le estás dando un golpe o una trompada o un puñetazo al útero y se deja la mano ahí. No es que uno mete la mano, posiciona el útero en esa posición y saca. Porque vos sacás el puño y inmediatamente el útero va a volver a invertirse y seguir tu mano y va a volver a hacer una inversión uterina, ¿sí? Y esto se debe hacer en forma inmediata.
porque una vez que el útero se contraiga en esta posición anómala, ya no hay forma de recuperarle al útero. Directamente la paciente se va a ir a una histerectomía. Cuando pasa generalmente recuerden que el alumbramiento es activo. Cuando hablamos de alumbramiento activo, estamos hablando que el alumbramiento o el proceso de expulsión de la placenta se le hace a la paciente una vez que se clampa el cordón umbilical y se corta el cordón umbilical, automáticamente se pone 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular. ¿Eso para qué es? Para producir algo que se conoce como alumbramiento activo, ¿sí? Entonces eso hace que el útero se contraiga y aseguremos que no haya hemorragia o atonía posparto. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una inversión uterina y ya se le puso la oxitocina, es muy fácil que el útero se contraiga ahí mismo. Entonces directamente si uno está goteando, por ejemplo, tiene un suero con oxitocina y le está pasando oxitocina a la paciente, directamente cortar los uterotónicos y directamente tratar de pasar suero fisiológico solo para evitar que el útero se siga contrayendo. Y acá tenemos las sustancias que nosotros podemos administrar para ayudar a la relajación uterina, y entre ellos tenemos la nitroglicerina, otras opciones tenemos la terbutalina y también el sulfato de magnesio en dosis de 4 a 6 gramos, administrar en 15 a 20 minutos. Con estas drogas uno puede ayudar al útero a relajarse y que ahí uno pueda aprovechar y en forma de puño, como vemos en la maniobra, introducir el útero en su posición normal de vuelta. Bueno, cuando tenemos una atonía uterina, una falta de contracción uterina, nosotros, el primer paso es realizar el masaje manual del útero con evacuación de los coágulos del segmento uterino inferior. O sea que uno tiene que agarrar y empezar a masajear a través del abdomen el fondo uterino y le empieza a hacer masajes continuos, tratando de estimular a ese útero para que se contraiga, ¿sí? Si con eso no se logra y otra vez ya se le puso la sonda, recuerden siempre que en una atonía uterina debemos hacer evacuación de la vejiga, porque la vejiga cargada, que está llena de orina, a veces hace que el útero no se pueda contraer a consecuencia de la vejiga cargada que está por delante. Entonces introduzcan una sonda vacía en esa vejiga y continúen haciendo un masaje uterino. Al mismo tiempo tenemos drogas que podemos utilizar uterotónicos para ayudarles a la contracción uterina o superar la atonía uterina. Y entre ellos tenemos la oxitocina, ¿sí? Que generalmente la oxitocina lo que tiene es que ocupa los receptores de oxitocina, pero es una acción, tiene una vida media muy corta, entre 2 a 5 minutos nomás dura. Por eso debe ser en goteo continuo, porque tipo se llenan los receptores de oxitocina, a los 2 a 5 minutos ya están otra vez, terminó su vida útil. Entonces el goteo que sigue continuo hace que la oxitocina que salga ya sea ocupado por una oxitocina nueva, ¿sí? ¿Se entiende? La metilergonovina es otra droga que se puede utilizar, ¿sí? Que es de la familia de los ergonovínicos. Recuerden que está totalmente contraindicado en hipertensión arterial, ¿sí? Porque tiende a hacer elevación de la presión arterial, y si una paciente hipertensa, pues voy a inducirle a una crisis hipertensiva o inducirle a un accidente cerebrovascular, ¿sí? Se puede utilizar también prostaglandinas F2 alfa, ¿sí? Tenemos el carbopros, ¿sí? Que también se puede utilizar, está contraindicado en asmática, enfermedad hepática y cardíaca porque tiene metabolización principalmente hepática, ¿sí? Y toxicidad cardíaca. Tenemos las prostaglandinas E1, entre ellos el famoso citoteco, el misoprostol, que se usa como abortivo, que ayuda a que el útero se contraiga y se puede utilizar directamente vía endorrectal entre 400 y 600 microgramos, ¿sí? Y por último tenemos la carbetocina, que es uno de los uterotónicos más potentes que tenemos, y se aplica 0.1 miligramo intravenoso en bolo lento en dosis única. Se hace una sola dosis, porque la aplicación de carbetocina es como si fuese que vos le estás aplicando de unas 50 unidades internacionales de oxitocina, ¿sí? Solo que es un fármaco bastante costoso y por lo general en los hospitales públicos no contamos. Y a veces los pacientes no tienen para costear este fármaco, entonces tenemos que recurrir a la demás línea que mencionamos anteriormente. Luego tenemos
una vez que nosotros ya le hicimos todo, masaje uterino, vaciamiento vesical, ya le hicimos las drogas, tenemos, y no cede la atonía o el sangrado uterino, podemos recurrir a técnicas de, pre- de, mm, a técnicas para contrarrestar el sangrado o en pocas palabras para disminuir el sangrado que está teniendo la paciente. Y una de ellas tenemos la técnica SEA, que es el pinzamiento vaginal, ¿sí? El pinzamiento de las arterias uterinas vía vaginal, ¿sí? O también conocida como pinzamiento vaginal de las arterias uterinas. ¿Qué es lo que hace uno básicamente en esta técnica? Introduce unas valvas a nivel, así como ven acá, esto que mira hacia arriba y hacia abajo son valvas vaginales, abre bien el introito, logra ver el cuello, se pinza el cuello uterino y se tracciona hacia adelante. Entonces lo que hace uno es mete el dedo por la pared vaginal, mete en la vagina y recorre la pared vaginal, toca los ligamentos cardinales o el ligamento cardinal y justo por detrás debe estar latiendo la arteria uterina, que va a hacer su bifurcación, porque tienen que para eso recordar la anatomía, que viene la arteria, se bifurca en sentido ascendente, en sentido ascendente y lateral al útero va a dar la arteria uterina con sus ramas, y en sentido descendente y lateral va a dar la arteria cérvico-vaginal, ¿sí? Entonces, justo en esa bifurcación se hace el pinzamiento. Entonces, ¿qué hacemos con el pinzamiento? Disminuimos la irrigación uterina y por ende para el sangrado o disminuye. Porque recuerden que la irrigación uterina está dada en un 80% aproximadamente por la arteria uterina. O sea que vos le cerrás la canilla principal y el útero se va a seguir nutriendo por los vasitos colaterales que tenga, ¿sí? Entonces eso te da tiempo a vos de que todas tus drogas puedan actuar y darle tiempo a tu masaje uterino, a tu misoprostol, a tu citotec, de que puedan actuar. Recuerden que, por ejemplo, fármacos como el misoprostol tardan 8 a 15 minutos en hacer efecto. Y esos 8 a 15 minutos en una paciente que está teniendo una hemorragia es muchísimo, ¿sí? Entonces, la paciente en 8 minutos ya te va a estar en un shock hipovolémico y en un paro cardíaco teniendo una hemorragia como la que se produce en estos casos. Bueno, luego tenemos algo que se llama taponamiento con balón de Bakri, ¿sí? O taponamiento con balón. Tenemos varios tipos de taponamiento, como vemos en la imagen. Tenemos el Sengstaken Blackmore, que es como ven acá, es como una sonda de Foley, ¿sí? Que se introduce, esto es el útero, esto es la cavidad uterina, y se introduce así como ven en la imagen acá lateralizado. Ven cómo es como una sonda que se introduce en la cavidad uterina y tiene una porción que se llena de agua. Entonces, como ven acá en la imagen, ven ustedes jeringas con contenido líquido y eso uno va enviando. Entonces, ¿qué hace? Es como un globo de agua que se insufla dentro del útero y le obliga al útero a mantenerse contraído y distendido máximo, en su distensión máxima, y con eso para el sangrado. Es una técnica que hoy en día prácticamente ya no se usa, pero tenemos que saber, porque si no tenemos otra cosa que hacer, pues la técnica es válida. Y si vos parás el sangrado con esto, la técnica es válida. Tenemos la técnica, el balón de Rush, perdón, y el balón de Bakri, que es el más conocido, que tiene, así como ven acá, se introduce por el canal vaginal, por el cervix, y se llena de agua aproximadamente 500 cc, entonces se queda hiperdistendido la pared uterina y con eso se para el sangrado. Luego tenemos la embolización arterial selectiva mediante la cateterización por radiología intervencionista. Es un procedimiento súper eficaz, tiene una eficacia entre el 70 y 100%, pero prácticamente ningún hospital cuenta con la tecnología, al menos a nivel prácticamente Latinoamérica, me atrevería a decir, de manejar directamente o realizar directamente este tipo de procedimientos. Y consiste, como ven acá, se introduce un catéter por la arteria femoral, de ahí se va lateralizando, se llega a la arteria uterina y se produce la embolización de esa arteria, ¿sí? Esto generalmente se hace principalmente en pacientes que son nulíparas jóvenes, o sea, mujeres jóvenes que nunca tuvieron hijos, y uno debe salvaguardar hasta lo último el útero y no llevarla a una histerectomía de entrada porque es una paciente que nunca tuvo hijos y es súper joven.
Entonces uno debe buscar todas las técnicas posibles para salvarle el útero a la paciente. Luego tenemos la ligadura arterial, ¿sí? Que es la ligadura de las arterias uterinas. ¿Y en qué consiste esto? Esto se hace vía abdominal abierta. Se debe abrir el abdomen, ¿sí? Entonces uno verifica el útero y tiene que saber anatómicamente que en sentido lateral pasa la arteria uterina, ¿sí? Y encuentra el ligamento ancho, el ligamento redondo, y uno puede hacer dos tipos de ligadura. Puede hacer una ligadura alta y una ligadura baja o estándar, ¿sí? La ligadura baja es la que generalmente se conoce como la técnica de Posadas, que consiste en ¿qué? En la ligadura de la arteria uterina. Entonces uno lo que hace es, ustedes ven acá, la histerorrafia que está suturado, y si uno ve un útero que se encuentra totalmente atónico y que sangra, puede proceder directamente a ligar la arteria uterina. O sea que se hace un nudo, se ata la arteria y se ha demostrado que no produce ni necrosis del útero ni nada, porque como les dije, lo que uno hace es roba el 80%, o sea, cierra el 80% de la vascularización del útero, y el útero se nutre por otros vasos colaterales, ¿sí? Y esto pasa que, como se usa hilo vicril, por ejemplo, o cadul cromado, que saben que son hilos reabsorbibles. Entonces, pasado cierto tiempo, estos hilos se van reabsorbiendo, se relajan y vuelve a recanalizar la arteria uterina. Pero el útero ya se encuentra totalmente involucionado. Entonces, es como si fuese que nunca pasó nada, ¿sí? Es una técnica súper eficaz y buena. Luego tenemos la plicatura V de Lynch, o la técnica V de Lynch, o sutura V de Lynch también se le conoce, que consiste en una compresión del útero mediante suturas transmurales, que lo que hace uno es prácticamente abrazar al útero en toda su longitud, así como ven acá, ¿sí? Se ingresa el hilo por el borde inferior de la histerorrafia, se sale por el borde superior, se recorre en sentido anterior la cara uterina, de ahí se gira por el borde posterior, se entra por la cara posterior del útero, se hace un giro, se vuelve a salir por la cara posterior, se vuelve en sentido anterior, se entra por el borde superior e inferior de la histerorrafia y ahí se hace el nudo. Y ven acá cómo queda el nudo en sentido transversal, se ata y es como que vos le abrazaste con los dos hilos al útero y le achicharraste, o no sé cómo llamarlo, le hiciste que el útero disminuya su tamaño por compresión, ¿sí? Entonces eso se llama la técnica V de Lynch, o la sutura V de Lynch. Por último, ¿cómo prevenir las hemorragias posparto? Pues el conocimiento y la existencia de factores de riesgo es de gran ayuda. O sea, que uno conozca esos factores de riesgo que nosotros hablamos, para saber a qué se debe o qué debe tener en cuenta en ese tipo de pacientes que puede ocurrir en el parto. Eso es muy importante a la hora de prevenir una hemorragia posparto, pero hay que recordar que 2/3 de los casos se dan en mujeres sin ningún tipo de factores. Es por ello que debemos actuar de forma sistémica universal en la fase del alumbramiento de todos los partos mediante una conducta activa que puede resumirse en los siguientes pasos. Administrar uterotónico, que ya hablamos de ello, de la aplicación de 10 unidades internacionales de oxitocina, siendo la elección siempre la oxitocina, como dice acá. Clampaje y sección del cordón umbilical, o sea que uno clampa el cordón, corta, le llevan al bebé y empieza directamente a realizar la tracción suave y mantenida del mismo, y haciendo masaje uterino tras el alumbramiento, ¿sí? Con esto prácticamente se disminuye en gran medida la hemorragia posparto. Por eso se dejó de hacer el alumbramiento natural o fisiológico, en el cual se esperaba 30 minutos que alumbre solo, que la paciente que alumbre sola, que sola se produzca la hemorragia, que sola que se desprenda la placenta y expulse. Se vio que con esa técnica, o con esa espera de 30 minutos, se aumentó en demasiada cantidad las hemorragias posparto y las muertes maternas directamente relacionadas a shock hipovolémico por hemorragia posparto. Entonces, hoy en día, en forma universal, se hace prácticamente el alumbramiento activo, que es la aplicación de 10 unidades internacionales de oxitocina y la tracción contra tracción del cordón umbilical, y uno mismo estira y extrae la placenta, ¿sí?
A modo de comentario para terminar la clase o la disertación de hoy, solamente mencionarles que en Paraguay nosotros tenemos lo que conocemos como Código Rojo, que es un protocolo estandarizado de manejo de las hemorragias postpartos, shock séptico, shock hipovolémico y de todas las patologías y de las patologías también relacionadas a preeclampsia, eclampsia y todas las patologías de índole vascular que aquejan a la mujer embarazada, donde nosotros nos regimos por este protocolo nacional de manejo. Como les mencioné anteriormente, cuando tuve la bendición y la gran oportunidad de ir a México a hacer medicina crítica, ya se maneja código Mater. Y supongo que cada país en el que se encuentren deben tener su protocolo, que prácticamente son las mismas condiciones, pero donde cada país le da un nombre, una denominación diferente, ¿sí? ¿Cuáles fueron los objetivos e implementación de lo que llamamos código rojo, código Mater o todo este sistema? Preservar la salud materna, evitar tantas muertes maternas que pueden, muertes que son evitables, pero que lastimosamente al no tomar las conductas o al no saber qué hacer, hacen que la paciente muera, ¿sí? Y recuerden que tras una muerte materna tenemos una familia sin madre y tenemos tal vez varios hijos sin madre, o sea que hay una afectación, no solamente pensando en que hay una muerte materna, eso conlleva una afectación de índole social a nivel mundial prácticamente, y principalmente en los países en desarrollo, como ser los países tercermundistas, donde vemos una mayor tasa de muertes maternas por hemorragia postparto, donde prácticamente hay una repercusión social muy importante tras cada muerte materna, ¿sí? Prevenir y o disminuir la mortalidad que resulta de los procesos de emergencia obstétrica, de la propia reanimación y preservar la salud neonatal o del recién nacido. Y por último les dejo cómo saber qué hacer, pues eso le va a servir en la especialidad que hagan, que estén haciendo o en la situación en la que estén. Primero hay que leer para conocer. Si uno no lee, no conoce. Y el que no conoce, no sabe qué hacer. Entonces, primeramente leer para conocer. Practicar para aplicar. Uno debe practicar lo que quiere aplicar. No puede uno ir sobre la paciente e intentar practicar en el momento donde las papas queman, ¿sí? Uno debe entonces practicar para aplicar. Ya leyó, conoció, ahora debe practicar y posteriormente aplicar. Y por sobre todo siempre consultar para saber más y siempre tener la toma de una mejor decisión ante cada caso que vaya surgiendo en nuestras vidas como médicos. Recuerden que nuestra principal función es salvaguardar la vida de nuestros pacientes. Y para que podamos salvaguardar la vida de nuestras pacientes o de nuestros pacientes, debemos saber qué hacer. Y para saber qué hacer, estos tres tics básicos, ¿sí? Y para terminar la disertación, les dejo una pequeña frase que dice: el éxito es una decisión, no un regalo. Recuerden que todo lo que ustedes quieran lograr, lo deciden ustedes. Nada les va a venir de regalo, ¿sí? O sea, la lucha, la perseverancia, eso es una decisión que ustedes los deben tomar, ¿sí? Cuando ustedes tengan la decisión de ser exitosos, van a ser exitosos y exitosas, ¿sí? Y con esto, muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya aportado algo a este CCI 2020, al cual, como les había mencionado, tuve la oportunidad de ser consejero de zona A, posteriormente asesor. Entonces, donde aprendí muchas cosas, me hizo crecer profesionalmente desde la vida universitaria. Entonces, aprovechen esta oportunidad que tienen, traten de aprovechar este tipo de congresos, que es uno de los pocos que se llevan a cabo de índole estudiantil a nivel latinoamericano. Entonces apoyen, aprovechen, estudien y eso, les mando el mayor de los éxitos. Gracias al CCI 2020 por la invitación y por la oportunidad de esta disertación. Gracias. Una vez más, agradecemos al doctor Rodrigo Rigoni por su colaboración y participación en el Congreso Científico Internacional PELSOCEN 2020. Damos así por concluida una ponencia más y recordemos siempre, somos PELSOCEN, Ciencia que Integra Latinoamérica. Muchas gracias.